Martes. Hoy estamos con Miquel Salvador, un amigo personal de la casa. Él es decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y es PhD en Ciencias Políticas y de la Administración. Bienvenido, Miquel. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, encantado de compartir reflexiones, argumentos alrededor de estos temas que nos ocupan. Nos ocupan, muy bien. Y lo que vamos a tratar de reflexionar con Miquel es más en general cómo la administración responde a cambios de paradigma tan transversales como es el gobierno abierto, como en su momento fueron las políticas de modernización. Entonces podríamos empezar reflexionando sobre cómo es que la administración adapta su política de recursos humanos cuando tiene un cambio tan transversal como el que sufrió en estos 10 años. Muy bien, pues empezamos por ahí. Entonces, bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme y también por contar conmigo para participar en esta actividad, que me parece muy sugerente que desde una plataforma como la que presentas, digamos, de Gobierno Transparente, se lancen este tipo de reflexiones. Creo que es muy positivo generar conciencia alrededor de la importancia de un factor como es recursos humanos para facilitar procesos de transformación. Insisto en esto y ahora voy a responder la pregunta. Llegaré. Lo digo porque muchas veces cuando se habla de procesos de gobierno abierto, cuando se habla de procesos de transformación de este calado, se suele poner mucho el foco en la relación entre el sector público y su entorno. Modelos relacionales, modelos de transparencia, modelos de colaboración, modelos de participación. Y se echa de menos a veces pensar en quién lo va a hacer. Quién lo va a hacer es sobre todo internamente, ¿no? Porque asumimos que una parte del impulso justamente viene del exterior y esto es positivo porque contribuye justamente a generar procesos de transformación. Y pero necesario porque si no, no tenés interlocutores. Efectivamente, sí. Efectivamente. Pero sin embargo, digamos que dentro de las instituciones públicas alguien debería tomar las riendas, alguien debería encargarse de llevar a cabo toda esta actividad y justamente para ello es fundamental el papel de las personas, de los profesionales que están implicados en el sector público. Partiendo de esa evidencia, de que me gustaría sacar un elemento importante y respondiendo también a la pregunta que me formulabas, Magali, sí. Y es, entendemos que la administración pública gestiona sus recursos humanos con un modelo que está pensado en otro entorno. Sí. Está pensado en un entorno más burocrático, más estable, aunque hay realidades diferentes en diferentes países, por supuesto. Pero si vamos al caso español, el modelo de administración pública está muy focalizado en una serie de valores que no son exactamente los mismos que los que promueve el gobierno abierto. Claro. A partir de ahí, deberíamos hacernos dos preguntas, ¿no? Primera es, ¿quién se adapta a quién, digamos, ¿no? Si vamos a una administración pública que se adapta al gobierno abierto o vamos a modular el gobierno abierto y este se va a parecer a una administración pública que es la que va a ejecutarlo, va a impulsarlo, va a llevarlo a cabo, ¿no? Espero que no sea el segundo caso porque seguramente nos estaríamos desviando y seguramente acabaríamos con algo bastante distinto a lo que se denominaba el gobierno abierto, ¿no? Vamos al primer caso, digamos, siendo optimistas, que no, también realistas, sí. Y es, bueno, justamente gracias al impacto, a la presión, digamos, que viene por parte de diferentes actores, muchos gobiernos están tomando como algo propio el impulso de políticas de gobierno abierto. Ahí me gustaría destacar especialmente el mundo local, aunque también hay experiencias en el mundo autonómico y en la Administración General del Estado. También es verdad que donde hay más innovaciones, donde hay más transformación, donde hay más movimiento, para entendernos, es sin duda en el mundo local. Podríamos explorar por qué. Quizás por efectos como vinculados a la proximidad con la ciudadanía, a la flexibilidad, incluso a veces a estructuras más precarias que justamente favorecen este proceso de adaptación que en estructuras más rígidas o más consolidadas son más resistentes al cambio. Claro, al final es más permeable el mundo local que no otros niveles de gobierno. Sí. A partir de ahí, y voy a tomar la pregunta, estamos siguiendo. Doy un pequeño circunloquio para situar un poco el tema. ¿Cómo están afrontándose transformaciones del calado que supone el gobierno abierto en el sector público? Por mi experiencia, en muchos casos, desafortunadamente, a nivel formal. Okay. ¿Qué significa a nivel formal? Significa que podemos decretar nuevas leyes, podemos hacer decretos, podemos impulsar cambios normativos, podemos impulsar cambios en la estructura orgánica, cambios en la definición de puestos de trabajo y no cambia nada. O cambia más bien poco, digamos. No cambian de forma sustantiva lo que justamente pretende el gobierno abierto, que es cambiar las dinámicas de funcionamiento, las dinámicas de relación con la ciudadanía. Este tipo de cuestiones que sin duda son las que permitirían realmente asentar al gobierno abierto. Sí. Pero, como decía Galileo Galilei, ¿no? E pur si muove, ¿no? A pesar de todo, sí. hacemos cambios. A pesar de todo, se experimentan cambios. Cambios que muchas veces no van acompañados
por un cambio estructural, Sí. sino que son fruto de la actividad de líderes, de mandos intermedios, de directivos que toman como algo propio el reto y a partir de ahí invierten recursos, energías, tiempo, redes de contactos, esfuerzos y muchas veces a un precio muy alto, muchas veces, incluso a nivel personal, intentan cambiar las cosas en el sector público. Sí. Ahí creo que es por donde van las cosas en estos momentos. Okay. No como deberían ir. O sea, como personajes que le impulsan también como con un poco de motivación propia, más allá de lo que la estructura permite. Les obliga. Efectivamente. Justamente, te interrumpo rápidamente para una idea muy puntual. Hemos de ser conscientes de que aquellos cambios que son críticamente dependientes de una persona, sí. que dependen justamente de un liderazgo puntual, no acostumbran a ser sostenibles. Entonces, o bien estos líderes son capaces de asentar nuevas reglas del juego, de cambiar elementos estructurales, o bien esos cambios cuando ellos se vayan o ellas se vayan, van a acabar diluyéndose en la estructura existente. A menos que ese líder se encargue de sentar las bases para que continúen. Pero vos sentís que en este momento, o por lo menos en España, estamos en una situación en la que la implementación del gobierno abierto depende más de personajes que de elementos institucionales. Sí, sobre todo la implementación real. No digo la formal, lo digo porque a nivel formal encontramos grandes declaraciones, encontramos unidades, servicios, direcciones generales enteramente dedicadas a este tema. Sí. Y están ahí, están ahí. Y supuestamente hacen informes, y supuestamente hacen documentos, y supuestamente... No, es verdad que hacen documentos. Sí, hacen cosas, digamos, ¿no? Pero hacen transformaciones que, a mi entender, no están cambiando reglas del juego. No están cambiando la manera de trabajar de forma real y efectiva, ¿no? Sí. Seguramente porque la presión externa tampoco es tanto como nos pensaríamos en un momento. También claro, es verdad los ciudadanos. La ciudadanía, efectivamente, presionan, pero tampoco no hay manifestaciones pidiendo gobierno abierto. Sí que hay manifestaciones que piden más influencia, más información. Y transparencia. Deberíamos releerlo seguramente, ¿no? En estos términos. Digamos que en muchos casos esa respuesta basada en gobierno abierto fundamentalmente ha pretendido dar respuesta a una suerte de modas o de estar, digamos, en el mainstream, ¿no? De lo que se llamaba gobierno abierto, el open government, pongamos el que queráis. Sí. Pero han respondido a ese digamos, una cosa que los que nos dedicamos a temas de gestión pública y ciencias políticas en clave más académica llamamos el isomorfismo institucional. Ok. A ver. Y es isomorfismo, isosmorfos, la misma forma, institucional. Es decir, tengo una institución, las reglas del juego, una manera de trabajar, y tengo una presión externa que me pide cambios. Okay. Como me cuesta mucho cambiar, mejor cambio formalmente y parezco que he hecho alguna cosa, pero realmente sigo funcionando como hasta siempre. Se llama desacople. Básicamente, la idea fundamental es que cuando no tengo muy claro, ahí veo un elemento importante que creo que vale la pena tener en cuenta. Cuando no tengo muy claro hacia dónde voy, no tengo muy claro los objetivos que me mueven, no tengo muy claro cómo va a ser medido si consigo o no consigo aquellos objetivos, lo más fácil es copiar. Copiar de aquellas instituciones o de aquellas administraciones que se consideran líderes, ¿no? Entonces, ante la ausencia de referentes claros, ante la ausencia de motivación clara, ante la ausencia de una voluntad de transformación real, copiamos. Copiamos formalmente. Y eso significa que implantamos nuevas estructuras, implantamos nuevas dinámicas de funcionamiento, pero más allá de esa capa externa, más allá de ese teatrillo, dentro todo más o menos sigue como apenas parecido, ¿no? ¿Esto cómo impacta en recursos humanos? Porque justamente el tema... A eso iba, bueno. Gracias, Magali. Me está saliendo una entrevista un poco desordenada, creo, pero bueno, espero que sea interesante en todo caso. Somos latinos, está bien. Encantado. ¿Cómo se plasma esto en recursos humanos? ¿No? Como estamos viendo, los sistemas de selección, los sistemas de formación, los sistemas de promoción, carrera administrativa, siguen moviéndose en parámetros propios de otros contextos, de otras realidades, de otros momentos históricos, seguramente, ¿no? ¿Cómo gobierno abierto podría cambiar esto? ¿Cómo la participación puede cambiar esto? ¿Cómo la colaboración externa puede cambiar esto? ¿Cómo la transparencia puede cambiar esto? Está cambiando las cosas. Por lo menos, y ahí
me gustaría lanzar un mensaje también de esperanza. No es no positivo. todo está perdido. No es positivo. Transparencia, pongamos por ejemplo transparencia, ¿no? El impulso a la transparencia, los compromisos de la transparencia se pueden responder de muchas maneras. Una también es formal, ¿eh? Una es, estamos cansados de ver... Sí, o sea, no hay duda que igual la parte formal también es necesaria, porque es lo que le da el marco a que todo empiece a funcionar. Correcto. Sí. Sin eso no podríamos andar. Pero más allá de la formalidad, está generando presión para que no se hagan cosas un tanto distintas. Sí. A nivel de convocatorias, de selección, de publicaciones, de normas, digamos, que se van publicando y que la gente pide esa información y exige esa información, ahí están cambiando algunas cosas en cuanto a mecanismos de gestión de recursos humanos. Y ahí creo que puede ayudar a algo que los que también trabajamos en términos de instituciones damos mucha importancia, y es a intentar cambiar los mecanismos de reproducción de instituciones. Okay. Si esas maneras de hacer las cosas que decíamos que no se corresponden con el gobierno abierto se van replicando de forma inercial, sí. Una manera de desactivarlas es que los mecanismos que llevan a reproducir de forma inercial esos mecanismos se interrumpan. Okay. Si interrumpimos procesos selectivos, si cambiamos procesos selectivos, si cambiamos mecanismos de formación, de socialización, si introducimos valores que de alguna manera son entendidos por la gente que forma parte del sector público, son tomados por ese colectivo, que al mismo tiempo lo toman como algo impositivo, que permite un desarrollo profesional, que permite abrir nuevas miras, que permite cambiar realmente la manera de funcionar del sector público, sí. Ahí conseguiremos cambios sustantivos. Ahí juegan un papel destacado, entiendo, los líderes, estos líderes que comentaba antes a nivel de mandos, direcciones, pero también juegan un papel muy importante los propios colectivos profesionales que vean esto como algo positivo. Claro. Lo que me hace pensar esto que comentas es que, en última instancia, si reconocemos que la implementación se estuvo llevando a través de personajes o de líderes o de roles en particular, por ahí sí habría que asegurar por ahí un modelo que diga, bueno, todavía no pudimos romper con esa forma de llevar a cabo la implementación, entonces de alguna forma institucionalizarlo y darle herramientas a esos roles para que justamente sienten las bases y se empiece a pasar de un modelo más de implementación personal o de motivación personal a un modelo más institucionalizado. O sea, es medio como, si no puedes vencerlos, úneteles, sí. pero más institucional, o sea, más positivo. Además, efectivamente, Magali, justamente una idea fundamental es intentar dar una segunda lectura a algunas normas, a algunos procedimientos que a veces se definen de forma muy amplia y te permiten justamente hacer diferentes interpretaciones. Claro. Eso también lo comentaba Olga la semana pasada. Mira, que a veces, obviamente que la norma es necesaria y no puede cubrir todos los casos porque el derecho siempre llega después del caso. Pero sí, por ahí, sí dar más indicaciones más precisas de lo que hay que hacer para unificar y por ahí no dar tanto espacio a la aparición de estos líderes que solamente son, que quieren implementar el gobierno abierto por un tema de una conexión emotiva, sino porque la norma me dice, bueno, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo, sí. Sí, sobre todo para intentar trascender de aquella formalidad, ¿no? Porque a veces la norma me dice que tengo que ser transparente, ¿no? Sí. ¿Transparente significa que tengo que subir PDFs a una página web? Sí. Bueno, es una interpretación de transparencia. Pues seguramente no es lo que queremos. Si realmente queremos implicar a la ciudadanía, si realmente queremos fomentar la participación, de otra manera, ¿no? Sí. Y justamente también miramos adentro, ¿no? Si uno quiere ser transparente en procesos selectivos, pues a lo mejor tiene que publicar la lista de candidatos y candidatas. Sí. A lo mejor tiene que publicar cómo han sido las normas, cómo se han corregido, cómo han sido los procesos selectivos, o la formación, los mecanismos, digamos, de interacción. Ahí hay un tema que creo que es importante también de tener en cuenta y es el papel también de las organizaciones sindicales, ¿no? Sí. Que en muchos casos han jugado un rol de promoción de cambios, en positivo, pero en otros ha jugado un claro rol a resistencia. Ahora estamos hablando en términos generales. Sí. Y ahí creo que deberíamos también contar justamente con ese colectivo. Creo que implicar cambios sustantivos debería hacerse a través del consenso. ¿Cuándo llegará esto? Es complicado. A la espera de que llegue esto, los líderes, de forma singular, van intentando introducir cambios para generar nuevas dinámicas. Pero es complicado el camino. ¿Y sentís que hay alguna dinámica interesante que se haya modificado en términos de gestión de recursos humanos que podamos destacar ahora, algún caso concreto? Mira, más que casos, yo creo que hay macrotendencias que nos presionan. Y que creo que pueden jugar a favor o muy en contra. Por ejemplo, el tema de la irrupción de tecnologías de la información y la comunicación, ¿no?
Uno puede imaginarse gobierno electrónico, gobierno abierto, Sí. las dos cosas, gobierno electrónico y gobierno abierto, en diferentes fases, diferentes enfoques, con o sin tecnología. Uno puede imaginarse, si gobierno abierto es participación, se puede hacer sin tecnología. Sí. Si gobierno abierto es transparencia, se puede hacer sin tecnología. Si gobierno abierto es colaboración, se puede hacer sin tecnología. Va a ser más difícil, pero va a suceder igual. Podría, eventualmente. Será un gobierno ¿no? abierto diferente. Cuesta imaginar, digamos, pero claro, con tecnología cambian las reglas del juego. Sí. ¿no? Cuando se digitalizan procesos, cuando se normalizan, cuando tenemos bases de datos con toda la información y estas son accesibles, no se pueden hacer tantas cosas como se hacían antes de forma oculta o de forma opaca o de forma, digamos, sesgada, ¿no? Sí. Justamente eso está sentando las bases de otra manera de hacer las cosas, ¿no? Por mi experiencia, trabajando con diferentes profesionales del sector público, hay muchos casos de que ese cambio se ha interiorizado. Okay. Se ha interiorizado de que estamos trabajando en otro entorno y no podemos hacer lo mismo. Eso significa que hemos de adaptar nuestras maneras de trabajar a ese cambio, a ese nuevo entorno, y cosas que antes dábamos por hechas ya no las damos por hechas, ¿no? Y hay que trabajarlas de nuevo. Claro. El tema es, ¿esto es generalizado? Ahí no tengo mis dudas. Estamos en ello. Pero en todo caso, cuando hablaba de factores que pueden coadyuvar a ese cambio, sí, me gustaría destacar especialmente el tema del cambio tecnológico, el cambio de la introducción intensiva de tecnologías de la información en la comunicación, la robotización, la inteligencia artificial. Sí. Están cambiando maneras operativas de trabajar. Y eso está aquí encima de la mesa. Sí. Y eso difícilmente se va a poder detener, ¿no? En ese sentido, creo que todos los actores implicados, y vuelvo a hacer referencia tanto a los directivos como también a las organizaciones sindicales, deberían ser conscientes de que no hay alternativa. No, sí. La alternativa, digamos, no es cerrar páginas web o cerrarse, aislarse, digamos, ¿no? Aunque a algunos seguramente les gustaría, ¿eh? Pero creo que justamente es tomar en positivo esos cambios para justamente facilitar transformaciones más sustantivas. Y me gustaría insistir en algo muy importante que creo que va asociado a la cultura institucional, a la cultura de la gente que trabajamos en el sector público. Y es que cuando nos presentan retos, según cómo se presente el reto, podemos implicarnos más o menos. Sí. Justamente ahí creo que el tema de la comunicación, el tema de la formación, el tema de la socialización resultan fundamentales para acompañar el proceso de transformación. Sí. Si a mí me explican qué es el gobierno abierto y me dejan solo ante un peligro, lo fácil es que me refugie en el modelo anterior. Sí. Si me explican lo que es el gobierno abierto, me explican el por qué es el gobierno abierto y por qué es importante cambiar el modelo de relación con la ciudadanía. Y además, me dan herramientas, me dan asesoramiento, me dan formación, me dan una pauta para implementarlo, me dan fases, me dan objetivos que sean asequibles, Sí. seguramente lo tomaré de otra manera. ¿Vos ahí lo decís como funcionario público, como directivo público? Ambos, sí. Sobre todo como funcionario público. Claro. Pues justamente el papel de los directivos creo que debería ser ese. Hacer ese proceso de traducción en términos operativos de lo que significa gobierno abierto. Sí. O sea, que tiene que ser un intermedio entre que no se convierta en el único que impulsa el gobierno abierto, pero sí tiene que, este efecto cascada que mencionábamos la semana pasada de, sí, explicar, introducir, poner las pautas. Para poder llevarlo a cabo, ¿no? Sí. Porque si no, insisto, encontraremos unidades centrales que se dedican a gobierno abierto, sí, direcciones generales, servicios, según el nivel de administración, que tienen su lógica, que tienen su lenguaje, que tienen sus herramientas, que tienen sus publicaciones. Sí. Y que nadie los escucha dentro de la organización. Es muy lindo, claro, que ahí, sí. Y formalmente parecerá que se hacen cosas, porque van a aparecer en no sé qué rankings y van a aparecer en no sé qué páginas que hacen cosas, digamos, y hacen cosas. Sí. Pero no cambian realmente lo que hace la gente. Claro. Sin embargo, lo que estoy proponiendo, Magali, y que es un tema importante, es muy duro. Es picar piedra. Claro. Es cambiar cosas poco a poco y a veces no de forma muy visible. Con lo cual, uno no obtiene réditos políticos a corto plazo de ese cambio. Por eso a veces es difícil implicar a según qué actores en ese viaje, ¿no? En ese viaje que a veces es muy complicado de desarrollar. Sí, esto también me hace pensar a lo que conversamos con Javier Arteaga hace 2 semanas, que hablábamos de guardianes del gobierno abierto, y él hablaba del caso de Colombia, y contaba cuán importante fue esta interacción emotiva con la gente en Nariño para implementar el gobierno abierto. Y acá estamos mencionando algo parecido, porque también estamos hablando de personas que se dedican a implementar el gobierno abierto, pero estamos viéndolo como algo no tan positivo, por lo menos, o sea, siempre queda la duda de, bueno, ¿qué va a pasar cuando esta persona
se retire. Efectivamente. Entonces, lo que decíamos con Javier en ese momento es que uno tiene que asegurarse también que la ciudadanía, o sea, generar guardianes del gobierno abierto del otro lado para que si el que está del lado de la administración un día cambia de actitud o viene alguien que no está tan interesado, o que sea, tenga un cuidado, o sea, que la ciudadanía exija un mínimo que ya la persona anterior o ya estableció. Entonces, por ejemplo, con la publicación de declaraciones juradas o la publicación de los salarios, que es algo que la gente consulta mucho, que en realidad es simbólico a veces. Es simbólico, sí, pero... Sí, te animo a no creerse, digamos, de forma crítica los que se publican. No. Pero bueno. Pero si uno ya generó una costumbre a la ciudadanía de que puede consultar cierta información, de que puede contar con ciertos datos, no va a importar tanto la voluntad o no de la persona que esté, porque ya el otro lado va a exigirlo y darlo claro. Pero sí necesariamente, o sea, pero sí indudablemente también tenemos que hablar de cómo pasar de esos roles tan personales a elementos más institucionales. Sí. Y por ejemplo, ¿cuál podría ser por ejemplo, con Olga hablamos la semana pasada de, por ahí, sanciones. Es medio fuerte. Sí. Es medio fuerte, pero... Es un mecanismo. Por ahí sería un mecanismo de decir, bueno, tenés que hacer mínimo esto. Sí. Por ejemplo, para la publicación de declaraciones juradas, en Argentina, calculo que en España también, hay sanciones. Sí. Aquí no está tan claro. No está tan claro. Se pueden aludir. Hay sanciones, pero se pueden aludir. A ver, la idea, me gustaría pensar en positivo, porque justamente el cambio de paradigma pensamos que es hacia futuro. Sí. De nuevo, recurro al tema de la digitalización. Cuando digitalizas, cuando asientas nuevas reglas del juego y automatizas, digamos, desmontarlo es más complicado también. Así que ellos ha formado parte ya del ADN de aquella organización, ¿no? El tema de valores que comentabas, ¿no? Si hay valores externos que se reflejan también a nivel interno, hay una conexión, ¿no? Una conexión, digamos, en que la estructura profesionalizada del sector público, que es algo que no deberíamos perder como valor, digamos, que tenemos estructuras profesionalizadas de trabajadores y trabajadoras del sector público que van a estar ahí de forma constante y permanente. Sí. Si conseguimos implicarlos, convencerlos de que hemos de avanzar hacia allí, seguramente generarán también un estado de opinión que hará más difícil desmontar actividades, ¿no? Procesos digitalizados, cultura interna propicia a ese ámbito. Si a esto lo unimos el surgimiento de nuevas fórmulas de gestión, cada vez estamos en entornos donde el sector público hace menos cosas directamente con su propio personal, sino que cuenta con agentes externos, creo que ahí también es otra oportunidad para generar redes y complicidades compartidas, ¿no? Que también pueden favorecer que, seamos transparentes, también sean transparentes las empresas con las que trabajamos, las entidades, pueden ser también asociaciones o tipo de entidades con las que trabajamos. Ahí podemos generar también nuevas complicidades que contribuyan a sentar ese rol, digamos. Y también sería una política de recursos humanos en última instancia, porque estás pensando cómo utilizar recursos humanos. O sea, externos, sí. De hecho, hay muchos servicios. Un ejemplo muy clásico, el servicio de atención domiciliaria, que se presta a personas con dependencia, personas, digamos, que requieren un tratamiento, digamos, en sus domicilios, mayoritariamente se hace con empresas. Claro. Estas empresas seguramente pueden jugar diferentes roles o pueden tener diferentes niveles de implicación. Si conseguimos trasladar justamente esta lógica de gobierno abierto, esta lógica de transparencia, de rendimiento de cuentas a esas entidades como requisito, digamos, para establecer esta colaboración, podemos cambiar cosas que sean sostenibles. Claro. Sí, ni hablar. Bueno, nos quedamos con muchas ideas interesantes. Hay que ver cómo pasamos entonces de un modelo. Bueno, no le vamos a llamar modelo porque no está definido como tal, pero sí una tendencia a implementar el gobierno abierto desde roles personales a roles institucionales. Sí, efectivamente, sí. Perfecto. ¿Hay alguna otra cosa que nos quieras comentar? Una última idea, si te parece, ya para combinar también con esta idea positiva que antes también quería trasladar. Hay tendencias en gestión de recursos humanos que pueden ayudarnos, ¿no? Ya, antes he hablado de nuevas formas de gestión, he hablado también de digitalización. Hay otro también importante, es el cambio generacional. Esos procesos de relevo intergeneracional, de que la gente que está en el sector público está envejeciéndose por temas de estabilidad, por temas de entradas, por temas de cómo se hizo esa incorporación al sector público. En España estamos hablando. En España estamos hablando, sí, perdón, sí. El relevo de este colectivo, si se hace bien, y esperemos que se haga bien, aunque, bueno, a veces uno tiene sus dudas, pero si se hace bien, va a introducir otro tipo de personas en el sector público que vienen con otras habilidades, seguramente mucho más tecnológicas,
seguramente con Sí, diferentes porque roles ya los nacidos en la digitales. Por ejemplo, ¿no? Z, sí. No les sea tan extraño ese colectivo lógicas propias de gobierno abierto. Bueno. Si se les explica, si se socializan. Lo importante es que las pruebas selectivas, el reconocimiento que se haga de ese colectivo justamente responda a este modelo. Sí. Y que no responda a modelos arcaicos, digamos, de selección, ¿no? Si conseguimos eso, cambiar procesos selectivos para atraer y también para favorecer la entrada de colectivos jóvenes con ese espíritu de transformación, seguramente ese cambio institucional que antes hacía referencia es más probable que pueda llevarse a cabo de forma sostenida a lo largo del tiempo. Claro. Esperamos en eso. Confiamos en eso. Bueno, Miquel, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros y felicidades también de nuevo por la iniciativa y animaros a continuar con esta actividad de impulso, de reflexión conjunta. Encantado de participar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los que nos están viendo. Terminamos con Miquel las entrevistas de este año. Vamos a seguir escribiendo, pero vienen las fiestas, así que vamos a dejar a los entrevistados que descansen. Así que nos volvemos a encontrar el año que viene, pero siempre vamos a estar publicando reflexiones interesantes. Así que, adiós. Muchas gracias.